Nunca me gustó contratar personal directamente. Desde la muerte de Joaquín, mi marido, había delegado todo en la administradora de la finca. Pero aquella mañana de abril, con el azahar inundando el aire y el calor subiendo por las paredes encaladas de mi casa en las afueras de Sevilla, algo cambió. Lo vi cruzar el portón como si supiera exactamente dónde poner los pies. Era joven, no tendría más de 30, aunque luego supe que apenas tenía 27. Moreno, delgado, con los brazos cubiertos de leves cicatrices del trabajo en el campo. Pero lo que más llamó mi atención fueron las tijeras. Brillaban con la luz de la mañana, largas, pesadas, de un acero que parecía casi antiguo. Más tarde me dijo que medían 65 centímetros. Las sostenía como si fueran una extensión de su cuerpo. ¿Usted es doña Elena?, preguntó con una voz grave, algo ronca, con un acento que no era de aquí. Sí. ¿Y tú eres? Dani. Vengo por el trabajo del jardín. No esperó invitación. Se acercó a los setos como si los conociera de toda la vida. En pocos minutos ya estaba trabajando, sin hablar demasiado. Recortaba con precisión, sin apuro, pero con energía. Parecía escuchar a las plantas, saber lo que necesitaban. Yo lo observaba desde la terraza, con una taza de café intacta entre las manos. Hacía años que nadie despertaba mi curiosidad. No era solo por su edad ni por la manera en que el sol se deslizaba por su espalda mientras se agachaba entre los arbustos. Había algo en él, una tristeza bien disimulada, como la mía. A media mañana, le ofrecí agua. Asintió con una sonrisa leve, apenas un gesto con la cabeza. Bebió rápido, sin levantar la vista. Después volvió al trabajo sin decir una palabra. Pasaron los días. Cada mañana llegaba puntual, con las tijeras envueltas en una tela negra. Las cuidaba como a un tesoro. A veces hablaba con las plantas, murmurando cosas que yo no alcanzaba a oír desde la galería. Otras veces tarareaba canciones que no reconocía. Pero siempre trabajaba con dedicación, como si mi jardín fuera suyo. Y mi jardín comenzó a transformarse. Donde antes había hojas secas y ramas olvidadas, ahora surgía armonía. Las bugambillas florecieron antes de lo previsto. El limonero del fondo dio frutos grandes, dulces. Las vecinas empezaron a comentar. ¿Has contratado a alguien nuevo? Tu jardín parece otro. Yo solo asentía. No quería compartir lo que estaba sintiendo. Era tan delicado como el perfume del jazmín por la noche. Tenía miedo de romperlo si hablaba demasiado. Una tarde, al ver cómo podaba los rosales con una precisión casi dolorosa, me di cuenta de algo. Hacía años que no salía al jardín con un vestido. Siempre pantalones anchos, ropa cómoda. Me sentía escondida en mi propia casa. Esa noche, sin pensar demasiado, busqué en el fondo del armario un vestido que no me ponía desde el funeral de mi hermana. Beige, sencillo, con un escote discreto y una caída suave. Al día siguiente, me lo puse antes de que llegara Dani. Me perfumé con algo ligero, me até el pelo. Cuando salió de entre los setos, me miró apenas un segundo. Bajó la vista de inmediato. Pero yo sentí como algo se movía en el aire, como una página que pasa con el viento. Por primera vez en muchos años, caminé descalza por el césped. Sentí el sol en los hombros y no me importó. Y entonces lo supe, algo había comenzado. Y no sabía si debía detenerlo, o dejarlo crecer, como las bugambillas bajo su cuidado. No tardé en darme cuenta, Dani no era como los otros jardineros que habían pasado por mi finca en los últimos años. Él no venía por el dinero, al menos, no solo por eso. Había algo más, algo casi ritual en su forma de trabajar. Y sobre todo, en la manera en que trataba sus tijeras. Las traía envueltas en la misma tela negra cada mañana, como si guardara un secreto dentro. Antes de empezar, se sentaba en el banco de piedra junto al limonero, las sacaba con sumo cuidado y las limpiaba con un paño blanco, siempre el mismo. Las tocaba con respeto, como si fueran un objeto sagrado. Me intrigaba verlo así, un joven con aire de campesino antiguo, como salido de otro tiempo. Una vez, mientras él tomaba agua en silencio, me atreví a preguntarle: ¿por qué las cuidas tanto? Se quedó quieto un momento,
como si no estuviera seguro de si debía responderme. Luego alzó la vista. Porque son mi suerte. Y nada más. Se levantó, se colgó la tela al cinturón y siguió podando. Me quedé pensando en eso. ¿Suerte? ¿Qué tipo de suerte necesitaba alguien como él? ¿Y por qué creía que esa herramienta, con sus 65 centímetros de acero afilado, podía dársela? Empecé a observarlo más. Ya no desde la ventana, sino desde el porche, a veces incluso desde una silla que llevaba hasta la sombra del olivo. Yo fingía leer un libro, pero en realidad lo seguía con los ojos mientras recortaba los setos como si estuviera cincelando una escultura. Había precisión en cada movimiento, pero también algo emocional. Como si, a través de esas hojas, sacara algo de sí mismo. Y lo más extraño era que no hablábamos. Pasaban horas sin que cruzáramos una sola palabra. Pero su silencio no me incomodaba. Era un silencio limpio, lleno de presencia. A su modo, Dani decía mucho sin abrir la boca. Una mañana, no lo vi llegar. Miré el reloj. Ya debía estar podando la hilera de adelfas. Bajé al jardín. No estaba. Esperé. Pensé que quizás se había enfermado, o tal vez se había cansado y había decidido no volver. Me sentí ridícula por preocuparme tanto. Desde cuando la ausencia de un jardinero me inquietaba así. Pero entonces, cuando ya iba a regresar al interior, lo vi aparecer por el portón, caminando rápido, con las tijeras envueltas como siempre. Tenía la camisa mojada de sudor y el pelo revuelto. Se notaba que venía de lejos, o de prisa, o de alguna parte que no quería compartir. Pasó junto a mí sin saludar, pero justo antes de llegar a los setos, se detuvo. Volvió sobre sus pasos. Yo ya me había girado para entrar, pero su voz me sorprendió por detrás. Doña Elena. Me volví despacio. Él bajó un poco la cabeza, con un gesto casi tímido. ¿Podría ofrecerme un poco de agua? Su voz era más suave de lo que esperaba. Y no había distancia en su forma de hablarme. No era un empleado pidiendo permiso. Era un hombre, joven, vulnerable, acercándose a una mujer, sin roles, sin etiquetas. Asentí sin decir nada. Le serví agua fresca con hielo, le ofrecí también un vaso de té frío con menta que había preparado para mí. Y ese día, por primera vez, Dani se sentó frente a mí en la mesa de piedra del patio. No hablamos mucho, pero fue suficiente para sentir que algo, pequeño pero poderoso, había cambiado. En mi casa había reglas no escritas, heredadas de generaciones anteriores. Los trabajadores se quedaban fuera. Nunca dejaban sus botas en la entrada ni se sentaban en mis sillas. La casa era un santuario, cerrado, ordenado, mío. Pero con Dani fue distinto. No fue planeado. Esa mañana el calor apretaba desde temprano, el aire era espeso, casi inmóvil. Yo lo observaba desde la galería, con una sensación extraña en el pecho. No nerviosismo. No deseo. Algo más sutil, como la brisa que apenas mueve las cortinas en verano. Él trabajaba con menos energía de lo habitual. Sus movimientos eran más lentos. A veces se apoyaba en el mango de sus tijeras y respiraba hondo, como si algo le pesara. Fue entonces cuando lo dije, casi sin pensar. ¿Quieres pasar un momento? Hace demasiado calor fuera. Te haré un té con jazmín, lo cultivo yo misma. Él me miró con una mezcla de sorpresa y duda. Pero asintió. Entró al recibidor con pasos cautelosos, como si temiera dejar huellas. Lo invité a sentarse en la cocina, en la mesa de madera que ya nadie usaba desde que Joaquín se fue. Puse a hervir agua, recogí unas flores frescas de jazmín del patio interior y las dejé infusionar con delicadeza. Era una ceremonia íntima, y por primera vez, no me sentí sola al realizarla. Mientras tanto, Dani miraba alrededor con una curiosidad contenida. No era indiscreto, pero su atención se detenía en los detalles. Los platos antiguos sobre el aparador, la tetera de cerámica azul, los cuadros que colgaban de las paredes con escenas del campo andaluz. ¿Todo esto es suyo?, preguntó finalmente. Sí. De mi madre, de mi abuela. Casi nada nuevo. Él acarició con los dedos el borde de un cuenco, como quien toca una piel vieja, marcada por el tiempo. Es bonito. Se nota que tiene historia. Le serví el té sin azúcar.
Lo probó y sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Nunca había probado algo así. Es jazmín blanco. Florece en las noches. Solo dura unas horas, pero su aroma lo llena todo. Entonces lo vi. Por primera vez, más allá del joven trabajador de manos fuertes y mirada firme. Vi al muchacho detrás del hombre. Al niño quizá. Había algo roto en sus ojos. No algo reciente, sino una herida antigua, bien escondida. No pregunté. No quise invadir su silencio. Hablamos poco. Bebimos en calma. El reloj dejó de importar. Él se levantó con cuidado, agradeció con una inclinación de cabeza y se despidió con un simple «hasta mañana». Cuando regresé a la cocina más tarde, vi algo en el alféizar de la ventana. Un pequeño papel doblado en dos. Lo abrí con suavidad. Decía solo 5 palabras, escritas con letra firme. «Gracias por el calor, señora». No sé si se refería al té, a la casa, o a otra cosa. Pero sentí que, de alguna manera, él también me había abierto una puerta. Dicen que el jazmín, cuando se seca, deja un amargor suave en la lengua. Eso mismo empecé a sentir con Dani. No porque hiciera algo malo, sino porque su silencio empezó a cambiar de forma. Ya no era la calma de los primeros días. Era otra cosa. Más tensa. Más pesada. Un lunes llegó con gorra. Nunca la había usado. Bajó del autobús más temprano de lo habitual y no saludó como siempre. Apenas me miró. No dije nada hasta que lo vi agacharse cerca del limonero. El sol le golpeó el rostro y vi la herida. Una brecha sobre la ceja, aún roja, mal disimulada. Un hilo de piel inflamada cruzaba la frente. «¿Qué te pasó?», pregunté con el corazón en la garganta. «Una rama», respondió sin mirarme. «Fue en otro jardín». Quise creerle. Pero no pude. He vivido 60 años. He criado hijos, he visto caídas, golpes y mentiras piadosas. Esa herida no venía de una rama. Venía de un puño. De alguien con rabia o con poder sobre él. Ese día no trabajó como siempre. Estaba distraído. Cortaba poco, miraba mucho hacia la verja. Como si esperara algo. O a alguien. Le ofrecí quedarte a la sombra, dentro, como la otra vez. Se negó. «Hoy tengo que terminar antes», dijo, evitando mis ojos. Cuando se fue, el silencio se hizo más frío. Más largo. Como si su ausencia tuviera más peso que su presencia. Y entonces, ya entrada la tarde, subí al salón a buscar un libro. Al abrir la puerta, algo brilló junto a la ventana. Me acerqué. Allí estaban. Sus tijeras. Las de siempre. Las de 65 centímetros. El metal limpio, las hojas cerradas con cuidado, envueltas a medias en su paño negro. No podía ser un descuido. Él nunca las soltaba. Ni para beber agua. Ni siquiera para saludar. Las había dejado allí. En mi casa. En mi espacio más íntimo. Y no con descuido. Con intención. Como un mensaje. Como una promesa. O como una despedida. Y por primera vez desde que lo conocí, sentí miedo. No por él. Por lo que traía consigo. Y por lo que ya había despertado en mí. Hay silencios que pesan más que las palabras. Y el suyo, en esos días, ya no era el mismo. Algo dentro de él estaba a punto de romperse, o de salir a la luz. Aquella mañana fue especialmente calurosa. El cielo parecía blanco, como si ni las nubes quisieran quedarse. Yo preparaba una jarra de té frío cuando sonó el timbre del portón. No esperaba a nadie. Al salir, lo vi. Un hombre alto, delgado, con la misma estructura que Daniel. Mismo color de piel, misma forma de mirar de reojo. Pero su expresión era distinta. Había dureza en su cara. Una tensión que se notaba incluso en los puños apretados a los costados. ¿Está aquí Daniel?, preguntó sin presentarse. Su voz era seca, casi agresiva. ¿Quién lo busca?, respondí, sin abrir del todo la puerta. Su hermano. Dígale que necesito hablar con él. Urgente. Mentía. O no del todo. Quizás era su hermano, pero no venía a hablar. Venía a ajustar cuentas. Lo sentí en el tono, en la mirada, en la forma en que golpeó el marco metálico del portón antes de marcharse, al ver que yo no iba a dejarlo entrar.
Esperé a Dani todo el día. No llegó. A la caída del sol salí al jardín, inquieta. Me detuve frente a los setos de lavanda, sus favoritos. Y fue allí donde lo vi. Uno de los arbustos estaba podado solo a la mitad. Como si él hubiera comenzado, y se hubiera ido. El corte era limpio, preciso. Pero incompleto. Como si alguien, lo hubiera detenido. Me arrodillé frente al arbusto, acaricié las ramas frescas que él mismo había tocado horas antes. Sentí el hueco. Su ausencia. Su miedo. Y, aunque me costó admitirlo, también el mío. No sabía si volvería. No sabía si quería que volviera. Pero sabía, con toda certeza, que ya no era solo mi jardinero. Era parte de algo que se había colado dentro de mí, sin pedir permiso. Pasaron 3 días. Largos. Silenciosos. Como si el jardín hubiera vuelto a dormirse después de haber conocido la voz de alguien que sabía cómo despertarlo. No hubo mensaje. No hubo disculpa. Solo ausencia. Y justo cuando decidí dejar de esperarlo, apareció. No entró por el portón como antes, con paso firme y las tijeras envueltas bajo el brazo. Ese día caminaba más lento, como si el suelo pesara. Sus hombros, siempre rectos, estaban caídos. Y lo primero que noté fue la ausencia. No traía sus tijeras. No traía su suerte. Se acercó al viejo banco junto al pequeño estanque, donde el agua caía gota a gota desde la figura de piedra. Se sentó sin decir palabra. Sus manos descansaban sobre las rodillas, vacías, inofensivas. No me vio al principio. Yo lo observaba desde la galería, sin moverme. Pero algo en su postura me hizo bajar las escaleras. Me senté frente a él. Entre nosotros solo estaba la sombra del limonero y el murmullo del agua. No pregunté dónde había estado. No pregunté por el hermano. No esperé disculpas. Simplemente lo miraba. ¿A quién llegó sin defensa? Sin metal. Sin máscara. Sus ojos estaban enrojecidos. No por el sueño. Por lo no dicho. ¿Lo extrañaste? Pregunté, sin explicar a quién. No respondió. Solo bajó la mirada. Nos quedamos así. Minutos, quizás 5 o 10. El silencio no pesaba. Al contrario, limpiaba. De repente entendí. Quería tocarlo. No el cuerpo, sino su soledad. Su silencio. Ese lugar en el que nadie había tocado en años. Me incliné un poco hacia él. Mi voz fue apenas un susurro. No le tengo miedo a tu pasado, si tú no le tienes miedo al mío. Él levantó la vista. No sonrió. Pero en sus ojos brilló algo. Calor. Esperanza. En los pueblos, incluso en los barrios elegantes de Sevilla, los rumores caminan más rápido que las personas. Al principio eran solo miradas. Las vecinas que antes me saludaban desde sus terrazas, ahora bajaban los ojos. O sonreían con esa cortesía que duele más que el desprecio. Después vinieron los comentarios. Disfrazados de preocupación. El jardín está precioso, Elena. Ese chico, trabaja muy bien, ¿verdad? Dicen que entra a tu casa. Que toma el té contigo. ¡Qué confianza! Una tarde, en el mercado, me crucé con Clara, mi amiga desde hacía décadas. Me miró con frialdad y dijo en voz baja. No sé en qué te has convertido, Elena. ¿Qué necesitas demostrar? No respondí. Porque no tenía nada que demostrar. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba de lo que sentía. Yo no vivía para cumplir expectativas. No le debía explicaciones a quienes solo querían alimentarse de mis decisiones. Había pasado demasiados años siendo la viuda intachable, la señora silenciosa de la Casa Blanca con jardín perfecto. Pero ya no. Con Dani no había juegos, ni promesas, ni futuro claro. Solo una conexión real. Una que ni siquiera yo había buscado. Él seguía viniendo al jardín. A veces entraba a la cocina a tomar agua. O simplemente a sentarse un rato. Nadie tocaba al otro. Pero los silencios entre nosotros ya eran diferentes. Más íntimos. Más nuestros. Y entonces llegó la llamada. Era del banco. ¿Doña Elena Morales? Llamamos para confirmar una operación inusual. Alguien intentó acceder a su cuenta personal esta mañana. ¿Puede confirmar si ha autorizado algún retiro? Me quedé helada. Negué.
Pedí más detalles. Dijeron que fue un intento, no se concretó. Desde una sucursal del centro. No dieron nombres, solo me recomendaron cambiar mis claves y acercarme en persona. Colgué con el corazón acelerado. Miré al jardín. Dani estaba allí, como siempre, podando las enredaderas con sus tijeras ya recuperadas, como si el mundo fuera el mismo. Pero algo en mí ya no lo era. No podía seguir fingiendo, ni con él ni conmigo misma. Después de la llamada del banco, la duda se instaló como una sombra entre los limoneros. Durante días observé a Dani como si lo viera por primera vez. Cada gesto, cada silencio, cada paso en el jardín me parecía una pista, una pregunta sin respuesta. Hasta que no aguanté más. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre la fuente de piedra, le pedí que dejara las tijeras. Necesito saber la verdad, dije. No grité. No lloré. Solo hablé con el peso de los años encima. Dani me miró fijamente unos segundos. Luego se sentó en el borde del sendero, entre las bugambillas que él mismo había devuelto a la vida. Apoyó los codos en las rodillas, bajó la cabeza, y habló. Mi hermano, empezó con voz áspera, está metido en líos desde hace tiempo. Deudas, malas compañías, gente peligrosa. Yo intenté salirme de todo eso. Me fui. Pero él siempre me encuentra. Sus palabras eran lentas, como arrancadas de lo más profundo. Las tijeras, me las dio mi abuelo antes de morir. Era jardinero también. Decía que uno necesita una herramienta que lo conecte con la tierra, para no perderse. Estas son lo único que me queda de él. Lo único bueno de mi familia. Me quedé en silencio, digiriendo cada palabra. Él no me miraba, solo seguía hablando como quien por fin se desahoga después de años. No fui yo el que intentó sacar el dinero. No lo haría. Pero, no puedo prometerte que él no lo haría. No tengo control sobre lo que hace. Por primera vez lo vi vulnerable. No solo herido, no solo joven. Humano. Sin defensas. Entonces me levanté y le hice un gesto para que me siguiera. Lo llevé hasta la parte más alejada del jardín. Allí donde crece un ciprés viejo, torcido por el viento, y donde las flores nunca duran demasiado. Aquí está Joaquín, le dije. ¿Quién? Susurró. Mi marido. Está aquí. La urna, bajo ese banco de piedra. Nunca quise llevarla al cementerio. Este era su lugar favorito. Me senté lentamente y miré el suelo. Nunca lloré cuando murió. Ni en el entierro, ni cuando volví sola a esta casa. Y entonces ocurrió. Las lágrimas llegaron. No con rabia. No con escándalo. Silenciosas, sinceras. Como el agua que por fin encuentra la grieta por donde salir. Dani no dijo nada. Solo permaneció ahí, de rodillas, con la cabeza baja. Como si entendiera que el silencio, a veces, es el mayor de los respetos. Él volvió al jardín con sus tijeras en mano, como siempre. El sol de la tarde iluminaba las hojas recién cortadas, y su sombra se alargaba sobre la tierra cálida. Yo estaba sentada en mi silla favorita, con una taza de té en las manos, observándolo en silencio. No hacía falta hablar. Entre nosotros había una calma nueva, un entendimiento sin palabras. El peso de los secretos, las heridas y las dudas parecía desvanecerse con cada corte preciso que daba. Cuando terminó su trabajo, dejó las tijeras cuidadosamente junto a la puerta del porche. No era solo un gesto, sentí que era una entrega, una señal de confianza. Me levanté despacio, sintiendo el fresco de la brisa en la piel. Caminé hacia la verja que separaba mi mundo del exterior. Por primera vez en 10 años, salí sola por esos portones. Él me siguió, no como el jardinero que había entrado en mi vida, sino como un hombre distinto, alguien que había encontrado en mí una oportunidad para comenzar de nuevo. Y mientras el sol se ponía, dorando las hojas del limonero, su presencia a mi lado ya no era una sombra extraña, sino un compañero en el camino que la vida aún nos permite recorrer. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.